A todos. En primer lugar, agradecer a don Francisco Cárcamo su presencia aquí como representante del Círculo Mercantil, al que tenemos que agradecerle la deferencia que ha tenido de permitir que se presente hoy aquí esta novela de Carlos Guillermo. Agradecimiento, por supuesto, a todos los que los presenten. Un agradecimiento muy especial a don Manuel Moreno Alonso, porque le tengo muchísimo aprecio y porque además es un honor para nosotros que esté aquí. Es un catedrático de Historia Contemporánea que tuvo la gentileza de prologarme el libro del abate Marchena, lo cual no se lo podré agradecer nunca lo suficiente. Y pasamos entonces ya directamente a hablar del tema, ¿no? Era martes santo, el 11 de abril de 1995, el día en que murió Alfonso Grosso, a la 1 de la tarde de uno de los días iluminados, que él había narrado en su novela El Capirote. Su extraordinario biógrafo, nuestro querido amigo, el gran novelista y maestro de escritores Julio de la Rosa, fallecía el miércoles 7 de febrero de este año de 2018. Y en la noche del pasado sábado, día 22 de septiembre de 2018, falleció José María de Mena, un hombre bueno y uno de los escritores más prolíficos y que, sin pretensiones doctorales, más han hecho por divulgar la historia de Sevilla. El recuerdo de ambos escritores, admirables, a los que tuve la suerte de conocer y apreciar, lo tengo presente en este acto. Julio confesaba que no sabía qué es dejar de escribir, porque igual que respirar, no lo había dejado de hacer nunca. Para Grosso, escribir es igual que amar, rezar o comer, y decía que se dedicaba a la escritura como salvación de una sociedad que no le gustaba. La escritura le ha servido a más de uno, en muchos casos, como una manera de perderle el miedo a la soledad. Es también el caso de Carlos Guillermo, de quien Antonio Garrido decía que en su dedicación a la escritura es ejemplo de un escritor esforzado, que no ha cedido ni a la oportunidad ni a la moda. Se dice que quien escribe y publica sus pensamientos lo que busca es perpetuar su memoria y aleccionar con su experiencia a los demás. Y alguien ha dicho así que hay todavía demasiada solemnidad en torno a los libros y a la lectura. Pero aparte de esta solemnidad, que realmente sí existe, en nuestro caso la presentación de un libro es sobre todo un acto gozoso, un acontecimiento gozoso que a todos nos rejuvenece, porque realmente leer es ser más joven. La primera intención del novelista es explicarse a sí mismo, y para hacerlo tiene que explicar lo que hay a su alrededor, decía Rafael Chirves. En definitiva, toda obra que explora la realidad tiene necesariamente un fuerte componente ideológico y autobiográfico, se sea consciente o no de ello. En Andalucía tenemos actualmente una pléyade de novelistas importantes, aparte de aquella eclosión de novelística social de los llamados narraduces, de los mal llamados narraduces. Luego han venido otras generaciones que han tenido otras perspectivas, y así sin ir más lejos, tras Alfonso Grosso, Manuel Barrios, Caballero Bonal, Julio de la Rosa, Antonio Burgos, el Galán, Emilio Durán, José Antonio Ramírez Lozano o Eduardo Mendicuti, tenemos también a Antonio Muñoz Molina, a Juan Cobos Wilkins, a Félix J. Palma, a Francisco Núñez Roldán, a Antonio Soler, Salvador Compán, Isaac Rosa, José María Vaz de Soto, Pascual Garrido, Fernanda Zancot y finalmente Carlos Guillermo Navarro. Porque efectivamente nos convoca en esta sala nuestro querido amigo y compañero Carlos Guillermo Navarro, de quien no es necesario dar más detalles biográficos porque es suficientemente conocido. Ahora lo conocen también como nosotros en Málaga, donde fundó una familia y donde ha desarrollado su carrera profesional de jurista al servicio del ayuntamiento malagueño. Y donde ha tenido siempre una presencia muy destacada, primeramente como autor teatral con el grupo Cascao, que fundó a semejanza de los del Lerijano, Ejío y otros análogos que en los tiempos agónicos del franquismo difundían un mensaje de rebeldía contra la falta de libertades, la desigualdad social y el conformismo de la sociedad. Y junto al Teatro del Cine Club en el Ateneo, haciendo apostolado durante muchos años de una de sus más vitales aficiones, el cine, enseñando a su público a ver y a comprender la grandeza y los misterios del séptimo arte. No puede negarse, parafraseando al maestro Belmonte, que se escribe como se es, y Carlos es un vivo ejemplo de la verdad de esa frase. Con estas pinceladas comprendemos que Carlos es una persona llena de inquietudes y de interés por la cultura,
por conocer y desentrañar los entresijos de la vida, de la sociedad y de las relaciones interpersonales. Forma parte Carlos de ese selecto grupo de personas que, como diría Alexandre, no se quedan en la orilla de la vida, sino que se mete entre la multitud intentando abrirle camino y señalarle los horizontes, sacar a la gente de la modorra del día a día que adormece los sentidos y tratar de que se ocupen también de lo trascendente. Esas inquietudes las ha volcado Carlos Guillermo en la escritura y en sus publicaciones. Ya en 1977 publicó una colección de relatos, Crónicas narradas, que dieron paso en 1999 a su primera gran novela, El toque del rebato, la novela de cuya preparación sus compañeros le oíamos hablar durante muchos años hasta que la parió. Novela dura donde las haya, donde hace un análisis quirúrgico de una cierta sociedad de pueblo, vacía y falsa, a la que aplica el bisturí de forma inmisericordia. 3 años más tarde, en el año 2002, aparece su segunda novela, Por las rutas de los mares, que se convierte en una desesperanzada biografía de la soledad de un visionario que al final acabó arrasado por la incomprensión y la envidia. También hace una incursión por el género policíaco en su tercera novela, Apuntes de una crónica negra, publicada en el año 2006. Su cuarta novela, El paraíso de las flores marchitas, la firma en 2013 y queda finalista en el Premio Andalucía de la Crítica, que es un impresionante cuadro donde laten a partes iguales la incomprensión, el hermetismo y la violencia entre las personas. Pues bien, con ese bagaje se presenta Carlos este año con su nueva novela, la quinta, El Valle de los Riscos, editada primeramente por Guadalturia, la editorial de nuestro querido e inolvidable amigo José María Toro, con quien perdimos a un caballero, a un auténtico paladín de la cultura. Celebramos hoy su muy cuidada reedición por la editorial Libros en Casa, Ediciones y Publicaciones. La portada que estamos viendo es muy expresiva de los contrastes violentos que laten en la obra, el valle ameno y tranquilo en primer plano, pero al fondo las escarpadas montañas, la negrura del cielo, un abrupto rompimiento que ocupa casi toda la portada. Aparece aquí la belleza oculta por la desolación y un desgarro cósmico que vamos a ir comprobando a medida que avanza la lectura. El asunto es interesante, la contraposición entre la visión del mundo de los mayores y la de un joven, la vida complicada de los mayores, observados por este sin enterarse demasiado de lo que les ocurre cuando está todavía en su infancia. La decadencia de una familia bien, donde todos terminan siendo unos desgraciados, y el ascenso social de los de abajo, con todas sus connotaciones vengativas. Es la novela que Antonio Garrido denomina novela iniciática, que se va construyendo al hilo del relato, que va cambiando de ritmo a medida que se complican las situaciones de los personajes, casi siempre en tercera persona, excepto al principio, y en algunos momentos en que el relato en primera persona es más intenso. La novela empieza con recuerdos de un tiempo pasado y no necesariamente mejores, y quien recuerda es el joven Javier Tena, a sus años una persona centrada, con una vida plena y afortunada, y recuerda cosas ocurridas hace más de 30 años, cuando llega por primera vez a la finca de vacaciones de verano a sus 12 años. Allí nacen sus amores inocentes de juventud, que se describen con delicadeza, sus largas cartas ingenuas, que escribe a Amparito, su amada imposible, el despertar de la sexualidad muy recurrente a lo largo de la novela, y donde aparece otra amistad femenina de Javier, menos idealizada, quizás más fácil y más mundana. Y recuerda a la familia de los Robledo, que lo acogió, tan representativa de una cierta burguesía pueblerina, donde hay un padre trabajador y buen empresario, hasta que cae en el juego y en relaciones turbias que le desacreditan. Hay hijos de papá también, que no son capaces de ayudar a enderezar el rumbo del negocio paterno o que dilapidan lo que el padre amasó con tanto esfuerzo. Está también la ruina económica y moral, el declive personal del padre de los Robledo, y una madre que en un momento dado se retrata como un cero a la izquierda, aturdida con sus rezos y sus devociones. Hijas que llevan una vida vacía y sin otras aspiraciones ni ocupaciones que buscarse un buen partido, que no siempre será el mejor compañero, y tendrán un desenlace unas veces traumático y siempre distinto del que se podía esperar. Hay muy diversas y desiguales relaciones de pareja que se hacen, se deshacen y vuelven a rehacerse en medio de las contrariedades y los desencuentros que se van entrelazando con una muy acertada descripción psicológica de las motivaciones.
Hay chicas de servicio complacientes con los caprichos de los hijos del dueño, con los que mantienen relaciones cambiantes, de respeto en ocasiones o de libertad y tolerancia en otras. Criadas que fisgonean en las vidas, que llevan y traen chismes, y al final, en el desastre de la familia a la que sirven, toman otro camino muy distinto para vivir su propia vida. Y otra serie de personajes secundarios que en un momento dado adquieren también protagonismo, que son los amigos de Javier, un grupo de chicos de pueblo que se entretienen como pueden en un pueblo sin historia, tan sin historia el pueblo que ni su nombre aparece por ninguna parte, y en un momento dado esos chicos se complican la vida en exceso. Aparece también un padre y su hija tan pobres que terminaron encarcelados por robo alimenticio para matar el hambre de aquellos años tristes de la posguerra, por los que deambulaban tanta pobreza y tantas penas. Un asesinato da lugar a una escena durísima, intensa y conmovedora entre Javier y los padres de la víctima, gente humilde pero llena de dignidad. Hay otro robo, este no alimenticio, organizado por gente aparentemente honorable para cubrir gastos inconfesables y del que al final se culpa a quien nada tenía que ver, pero que tenía menos defensa que los verdaderos autores, que se van de rositas y encantados de la vida sin escrúpulo alguno. Hay también un personaje clave, Samuel, que inicialmente trabajaba con los Robledos. Despedido con graves acusaciones, emigró e hizo fortuna y volvió al lugar para recrearse en la decadencia de la familia que lo maltrató y de la que se vengó con frialdad y saña. Samuel es el mal químicamente puro. Antonio Garrido dice que si buscamos en esta novela una línea narrativa fundamental, la encontramos en la palabra venganza, personificada en este Samuel. El narrador es el mismo personaje que lleva el hilo del relato, aunque no es el único protagonista. La novela es más descriptiva que dialogada. Por lo que vamos comentando queda claro que se trata de una obra coral, donde hay varias historias personales que se intercruzan, que pueden incluso considerarse independientes, aunque terminen ofreciendo, desde luego, referencias y concordancias entre sí. Hay en definitiva una descripción muy gráfica de cada uno de los personajes a los que da vida la novela en momentos cruciales de su vida. Hay también una recreación del paisaje primario y virgen, que emerge a lo largo de los 4 periodos en que el protagonista principal pasa sus vacaciones en Los Riscos, que por cierto no tiene localización concreta como hemos dicho, por lo que puede ser bien cualquier pueblo de cualquier parte, aunque sí podemos localizarlo en cualquier pueblo de Andalucía. En estos primeros contactos con el lugar, Carlos Guillermo se recrea en el paisaje como un paisajista inglés y retrata los entretenimientos de los muchachos del pueblo, el billar sobre todo, que el mismo autor practicaba en su juventud, y no muy mal por cierto. Y en medio descripciones de ambiente de los años 60, de los viajes en tren con aquellas máquinas de carbón, del traslado de los presos por la Guardia Civil entre los viajeros del tren. Y a lo largo de la novela, conforme se van desgraciando los personajes, el paisaje se va volviendo más oscuro y duro. Lo que eran fértiles tierras llenas de amable vegetación, termina convertido en un paisaje anodino, de urbanización desenfrenada. Antonio Garrido se refería gráficamente a que en la novela se va describiendo la degradación del paisaje pareja a la de las personas que en él se mueven. El núcleo fuerte de la novela se centra en el amor y la ingenuidad de Javier Tena y su enamoramiento juvenil de Amparito, siempre recordado porque nunca llegaba más que un deseo nunca satisfecho de estar y de compartir. La vida con toda su carga de contradicciones de una familia, la de don Arturo Robledo y sus circunstancias, y un círculo colateral de personajes que vienen de la mano de los Robledos y terminan adquiriendo vida propia, y la muerte, la física de algunos personajes y la moral, en definitiva, la historia de lo que pudo ser y no fue. Y un espectáculo que va de la exaltación de la vida y los gozos de la infancia a la tristeza de la vejez, el declive, el fracaso, la autodestrucción. El lenguaje es apropiado para cada momento, lírico y sensorial, sencillo en los momentos iniciales, para ir poco a poco enturbiándose, haciéndose más denso conforme van avanzando los personajes hacia su destino, fatal e inevitable en algunos casos y buscado las más de las veces. Carlos Guillermo, como ha resaltado Antonio Garrido, es un buen prosista, pero sus obras exigen atenta actitud, porque son tensas y hay que leerlas despacio, como lo exige el macizo contenido de los relatos. Párrafos largos cuando describe situaciones o relata a personajes en sus quehaceres. Frases cortas cuando lo que dice es tan gráfico que solo precisa un armazón liviano. Hay un juego hábil del lenguaje que apuntala con fuerza el relato en los momentos más intensos y dramáticos, porque al fin y al cabo el novelista es muchas veces un profesional del descontento.
La crítica ha dicho que son en realidad varias novelas en una. En definitiva, en la novela hay un corpus informativo, la constatación de unos hechos que son trasuntos de unas vidas imaginadas pero sacadas de la realidad que nos rodea, a la que se superpone una anécdota argumental, fundiéndose armónicamente en una estructura novelesca compleja y muy bien trabada. El relato aparece estructuralmente vertebrado en varias partes, en secuencias alternativas que no impiden las constantes interrelaciones entre los personajes. El trasfondo del relato es figuradamente real, en lo referente al panorama que con dimensiones generales le sirve de contexto, como a la mayor parte de los acontecimientos, de las actuaciones más o menos conflictivas de los personajes, de sus móviles, que jalonan el nudo de la novela. En una entrevista con el periodista Antonio García Velasco, Carlos decía que de su obra que le interesa de su narrativa lo que conlleva en sí misma, nunca lo que aporta la literatura actual, ni siquiera en cualquier otro ámbito regional o más reducido. Y dice, lo que sí tengo presente es lo que por algunos se ha expuesto como un elemento fundamental de ella, que lo local se convierta en universal, o lo que es lo mismo, que identificándose mis obras con hechos concretos, alcancen perspectivas mucho más amplias. Valoramos el esfuerzo que supone inventar de la nada un mundo de personas y situaciones. Yo sería incapaz de hacerlo, y desde ese punto de vista admiro el mérito de este trabajo. Y termino, estoy seguro de que la nueva novela de Carlos va a tener muy buena acogida, no solo en su pueblo. En ella laten los demonios familiares de una sociedad que el autor conoce muy bien, ciertamente, pero en esos demonios cualquiera puede reconocer muchas connotaciones que le resultan familiares, porque lo es la vida misma que nos rodea. Se mueven por sus páginas personas, imágenes, sentimientos, afectos y desafectos. Es cierto que cada sociedad tiene sus normas y sus costumbres, su propia identidad que la diferencia de todas las demás en lo accesorio, pero en lo sustancial el ser humano se mueve por los mismos intereses, se agobia por los mismos problemas y reacciona de forma similar ante las verdades esenciales de la vida. En definitiva, la novela El Valle de los Riscos es un trozo de vida intemporal que se puede situar en cualquier espacio y en cualquier tiempo, y ahí radica el acierto del autor, que no me cabe la menor duda, todos los lectores vamos a compartir. Muchas gracias.